El silencio de la madrugada se rompe con el sonido metálico de las cerraduras. En la celda 247, Victoria Ruiz abre los ojos por última vez en ese infierno que fue su hogar durante 3 años. Su corazón late con fuerza mientras las pisadas de la guardia se acercan. Hoy es el día de su libertad, el día que comienza su verdadera condena. Reclusa 8456. El grito resuena en los pasillos vacíos. Victoria se levanta. Sus manos temblorosas recogen la única foto que mantuvo consigo: su boda con Manuel. La imagen de un amor que ahora sabe fue la más cruel de las mentiras. Pausa dramática. Amigos, antes de continuar con esta historia que les romperá el corazón, toma un segundo para darle like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo estás descubriendo la verdad sobre Victoria? Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando estas historias que necesitan ser contadas. Con pasos lentos, Victoria avanza por el corredor. Su reflejo en el cristal blindado le devuelve una imagen que apenas reconoce: el cabello brutalmente cortado, los ojos que ya no lloran, la marca invisible de la traición en su rostro. Con ese pelo, solo sirves para prostituta. Las últimas palabras de Manuel resuenan en su mente como una sentencia, palabras que escondían un plan más oscuro del que ella apenas comenzaba a sospechar. La caja de cartón entre sus manos tiembla. Dentro, además de la foto de su boda, guarda el anillo que se negó a usar en prisión y una carta para su madre que nunca envió. ¿Cómo explicarle a una madre que su hija fue condenada por un robo millonario que nunca cometió? ¿Cómo contarle que su propio esposo la había convertido en el chivo expiatorio perfecto? El sol de la mañana la golpea como una bofetada cuando las puertas de la prisión se abren. Victoria respira profundo, saboreando el aire de la libertad que tiene un gusto amargo. En su bolsillo, un recorte de periódico arrugado guarda el secreto que cambiará todo: millonario fraude corporativo. Nuevas evidencias apuntan a conspiración interna. Lo que Manuel, Clara y todos los que la traicionaron no saben es que el universo tiene una forma particular de equilibrar las cosas. Y mientras Victoria sube al taxi que la espera, el destino ya ha comenzado a tejer su red de justicia divina. El apartamento de reinserción era pequeño y austero, pero para Victoria representaba el primer paso hacia su nueva vida. Dejó la caja de cartón sobre la mesa desgastada y se sentó en el borde de la cama, mientras los últimos rayos del atardecer se filtraban por la ventana polvorienta. El sonido de su teléfono móvil, proporcionado por el programa de reinserción, la sobresaltó. Un mensaje de un número desconocido: bienvenida a casa, Victoria. No todos te traicionamos. Adjunto: un archivo con estados financieros de la empresa donde trabajaba, fechados 3 días antes de su arresto. Victoria pasó la noche analizando los documentos. Sus años de experiencia como contadora le permitieron ver lo que antes había pasado por alto: una serie de transferencias fantasma que apuntaban a una cuenta en las Islas Caimán. La firma digital no era suya, pero reconocía el patrón. Era el método que Clara solía usar cuando trabajaban juntas. La mañana siguiente, Victoria se dirigió a una cafetería cercana. Necesitaba un plan. El periódico local sobre la mesa capturó su atención. Exitoso empresario Manuel Reyes anuncia boda con destacada ejecutiva Clara Torres. La foto mostraba a su ex mejor amiga besando a su aún esposo. Las piezas comenzaban a encajar. Un hombre se sentó frente a ella sin invitación. Soy Andrés Vega, el nuevo auditor de la empresa. Encontré irregularidades que podrían interesarte. Sus ojos transmitían una mezcla de compasión y determinación. Tu firma fue falsificada. Tenemos las pruebas. Victoria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 3 años de su vida perdidos por una conspiración elaborada. El robo millonario había sido real, pero ella solo había sido el chivo expiatorio perfecto. Manuel y Clara habían planeado todo: el fraude, su arresto, su condena. Mientras ella se pudría en prisión, ellos construían su vida juntos con el dinero robado. Hay más, continuó Andrés, deslizando un sobre manila sobre la mesa. Tu madre intentó contactarte durante todo este tiempo. Las cartas nunca llegaron a ti porque alguien en la prisión las interceptaba. Alguien que recibía un generoso pago mensual de una cuenta offshore. Victoria abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró las cartas de su madre y algo más: fotografías de Manuel y Clara fechadas 5 años atrás.
Su historia de amor no había comenzado después de su encarcelamiento. Había sido el motivo. El universo, en su infinita sabiduría, había puesto todas las piezas en movimiento. Mientras Victoria sostenía las pruebas de su inocencia, no podía imaginar que el karma ya había comenzado a tejer su red de justicia. Una justicia que no requeriría de su intervención, pero de la cual sería testigo privilegiada. La carpeta que Andrés había entregado a Victoria pesaba como plomo entre sus manos. Las fotografías esparcidas sobre la mesa de su pequeño apartamento contaban una historia de traición que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Clara y Manuel no solo la habían traicionado, habían construido su fortuna sobre las cenizas de su vida. Entre los documentos, un detalle captó su atención. La firma falsificada en los documentos del fraude había sido realizada desde una computadora registrada a nombre de Roberto Méndez, el guardia de seguridad que supervisaba su pabellón en prisión, el mismo que había extraviado todas las cartas de su madre. El sonido de notificaciones en su teléfono la devolvió al presente. Las acciones de la empresa habían caído en picada tras el anuncio de una investigación interna. La foto de Manuel y Clara aparecía en todos los portales financieros, ya no celebrando su compromiso, sino defendiéndose de acusaciones de fraude corporativo. Victoria recibió otro mensaje del número desconocido. La verdad siempre encuentra su camino. Revisa el correo electrónico de tu antigua cuenta corporativa. Contraseña: Victoria 247. Sus dedos temblaron mientras accedía. Allí, en la bandeja de entrada, encontró correos eliminados que probaban la conspiración, conversaciones entre Clara y Manuel planeando cada detalle de su caída, incluido el corte de cabello forzado en prisión, una humillación calculada para quebrar su espíritu. La puerta sonó. Era Andrés nuevamente, pero esta vez no venía solo. Victoria, te presento a Isabel Domínguez, la fiscal especial asignada al caso. La mujer de traje oscuro la miró con determinación. Señora Ruiz, necesitamos su testimonio. Las pruebas que hemos recopilado son devastadoras, pero su declaración será la pieza final que necesitamos. Mientras la fiscal exponía los detalles del caso, Victoria comprendió que el universo había estado trabajando silenciosamente durante sus 3 años de encierro. La investigación no solo había descubierto el fraude original, sino una red completa de corrupción que se extendía desde la empresa hasta el sistema penitenciario. Mañana se realizará la junta de accionistas, explicó Andrés. Manuel y Clara planean anunciar su compromiso y una nueva estructura corporativa. No saben que la policía financiera está esperando para actuar. La sonrisa de Isabel completó la información. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la justicia siga su curso. Victoria miró por la ventana, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos rojizos. El universo, en su infinita sabiduría, había tejido una red de justicia más perfecta de lo que ella jamás hubiera podido planear. La verdadera venganza no requeriría que manchara sus manos. Solo necesitaba estar presente para presenciar cómo el karma cobraba su deuda. El salón de juntas del último piso bullía con la energía de los accionistas expectantes. Victoria, sentada en la última fila junto a Andrés, observaba cómo Manuel y Clara hacían su entrada triunfal. Sus sonrisas resplandecientes no revelaban preocupación alguna por la caída de las acciones. Su arrogancia los había cegado por completo. Manuel tomó el podio con la confianza de quien se cree intocable. A su lado, Clara sostenía una carpeta con los nuevos planes corporativos. La pantalla detrás de ellos proyectaba gráficos optimistas y promesas de un futuro brillante. Nadie notó a los agentes de la policía financiera que sigilosamente tomaban posiciones en cada salida. Estimados accionistas, comenzó Manuel con su característica sonrisa encantadora. Hoy, no solo celebramos el futuro de nuestra empresa, sino también mi compromiso con nuestra brillante directora financiera, Clara Torres. Los aplausos corteses resonaron en la sala, mientras Victoria sentía el peso del anillo de bodas en su bolsillo, aquel que nunca se había molestado en pedirle que le devolviera. La presentación continuó con promesas grandilocuentes hasta que la puerta principal se abrió. La fiscal Isabel Domínguez entró con paso firme, seguida por un equipo de oficiales. El rostro de Clara perdió todo color cuando las pantallas cambiaron, mostrando ahora los documentos que probaban el fraude, las transferencias ilegales
y los correos electrónicos que revelaban la conspiración. Manuel Reyes, Clara Torres, la voz de Isabel resonó en el salón ahora silencioso. Quedan detenidos por fraude corporativo, conspiración criminal y obstrucción de la justicia. Los murmullos de asombro llenaron la sala mientras los agentes avanzaban. Manuel, en un último intento desesperado, buscó a Victoria entre la multitud. Sus miradas se encontraron por un instante. ¿Tú? La incredulidad en su voz se mezcló con el sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Clara, por su parte, había comenzado a llorar, manchando su impecable maquillaje con líneas negras de máscara. El karma, susurró Victoria mientras se ponía de pie. Tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas. Caminó hacia el frente de la sala, donde la fiscal la presentó ante los accionistas como la ejecutiva injustamente acusada, cuyo testimonio había sido crucial para destapar la verdad. Los fotógrafos que habían sido convocados para cubrir el anuncio del compromiso ahora capturaban una historia muy diferente. En las imágenes que aparecerían en los periódicos del día siguiente, Victoria aparecería con su cabello corto, pero con una dignidad que ninguna prisión pudo arrebatarle, mientras sus traidores eran escoltados fuera del edificio. La justicia poética del momento no escapó a nadie. La misma sala donde 3 años atrás Manuel había celebrado su ascenso tras el arresto de Victoria, ahora era testigo de su caída. El universo había cobrado su deuda, y lo había hecho con intereses. Los titulares de los periódicos no dejaban lugar a dudas. Fraude millonario desenmascarado, exprisionera inocente testigo clave. Las imágenes de Manuel y Clara siendo escoltados por la policía contrastaban con la foto de Victoria, quien ahora era vista como el rostro de la justicia y la resistencia. En la soledad de su apartamento, Victoria encendió una lámpara mientras leía los informes completos del caso. Descubrió que la conspiración iba más allá de lo imaginado. Roberto, el guardia corrupto, había confesado que Manuel pagaba no solo por interceptar las cartas, sino también por asegurarse de que su estancia en prisión fuera lo más dura posible. El corte de cabello había sido solo el comienzo de una serie de humillaciones planificadas. Si esta historia de redención te conmueve tanto como a mí, deja tu like. Comenta lo que piensas y compártela con quienes necesitan creer en la justicia del universo. Las confesiones comenzaron a caer como fichas de dominó. Clara, enfrentando décadas de prisión, decidió hablar. Su declaración revelaba una historia de manipulación. Manuel la había seducido años atrás, prometiéndole un futuro juntos si le ayudaba a deshacerse de Victoria. Lo que Clara no sabía era que Manuel había usado la misma táctica con otras mujeres en diferentes empresas, dejando un rastro de corazones rotos y cuentas vacías. La madre de Victoria finalmente pudo reunirse con su hija. Entre lágrimas, le entregó todas las cartas que había intentado enviarle durante esos 3 años. «Nunca dudé de ti», susurró mientras la abrazaba. «Cada semana iba a la prisión, y cada semana me decían que te negabas a verme». El descubrimiento de esta mentira adicional solo confirmaba la profundidad de la traición. Andrés, quien había sido fundamental en destapar la verdad, le ofreció a Victoria su antiguo puesto en la empresa, ahora con un ascenso. «Necesitamos alguien con tu integridad», le dijo. «Alguien que haya mirado a los ojos del engaño y haya emergido más fuerte». Pero la verdadera justicia poética llegó en forma de una noticia inesperada. Los activos de Manuel y Clara fueron congelados, y la investigación reveló que el dinero robado había sido invertido en una cadena de salones de belleza exclusivos, los mismos establecimientos que ahora serían liquidados para compensar a las víctimas del fraude. Victoria observó su reflejo en la ventana, su cabello corto enmarcando un rostro que ya no mostraba las sombras del cautiverio. Las palabras de Manuel, «Con ese pelo solo sirves para prostituta», ahora sonaban como el eco patético de un hombre que lo había perdido todo por su propia avaricia. El universo, en su infinita sabiduría, no solo había restaurado la justicia, sino que había transformado cada humillación en un testimonio de su fortaleza. La venganza más dulce no había requerido de su intervención. El karma había tejido su red con una precisión que ningún plan humano podría haber igualado. Las paredes de la sala del tribunal guardaban silencio mientras el juez tomaba asiento. Victoria, vestida con un traje sobrio, observaba cómo Manuel y Clara entraban esposados,
sus trajes de diseñador reemplazados por uniformes penitenciarios. La ironía no escapaba a nadie. Los mismos asientos donde ella había sido injustamente condenada ahora servirían para hacer justicia. El fiscal presentó las pruebas una por una: documentos falsificados, transferencias bancarias ocultas, correos electrónicos incriminatorios y las confesiones de todos los involucrados. Las evidencias eran tan abrumadoras que incluso los abogados defensores parecían haber perdido la esperanza. Clara lloraba silenciosamente, mientras Manuel mantenía una máscara de indiferencia que comenzaba a resquebrajarse. Cuando Victoria subió al estrado para testificar, el silencio en la sala se volvió casi tangible. Su voz, firme y clara, relató cada detalle de la conspiración que había destruido su vida. No habló con odio ni buscando venganza. La verdad era suficientemente devastadora por sí misma. «Señora Ruiz», preguntó el juez, «¿desea usted añadir algo antes de que dictemos sentencia?» Victoria miró directamente a los ojos de quienes la habían traicionado. «Solo quiero que sepan que durante 3 años planeé 1000 formas de vengarme. Pero ahora entiendo que el universo tenía un plan mejor. Mi venganza es estar aquí, libre y en paz, mientras ustedes enfrentan las consecuencias de sus acciones». La sentencia fue contundente: 20 años de prisión para Manuel y 15 para Clara, además de la restitución completa de los fondos robados. El juez añadió una disposición especial: los salones de belleza serían vendidos y las ganancias se destinarían a programas de reinserción para mujeres expresidiarias. Mientras los guardias se llevaban a los condenados, Manuel finalmente quebró su fachada. «¡Victoria!», gritó con desesperación. «¡Perdóname!». Ella simplemente se giró, su cabello corto brillando bajo las luces del tribunal, y caminó hacia la salida con la dignidad que ninguna prisión pudo arrebatarle. En el exterior, los reporteros la esperaban ansiosos por declaraciones. Victoria solo sonrió y dijo: «A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y dejar que el universo haga su trabajo». Los flashes de las cámaras capturaron la imagen de una mujer que había transformado su dolor en triunfo, su humillación en fortaleza. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Victoria tomó las viejas fotografías de su boda y las arrojó al fuego. Mientras las llamas consumían los últimos vestigios de su pasado, su teléfono sonó con una notificación. Había sido nombrada directora del nuevo programa de apoyo a mujeres víctimas de fraude corporativo. El universo, en su infinita sabiduría, había transformado su tragedia en un propósito mayor. 1 año había pasado desde el juicio. Victoria contemplaba la ciudad desde su nueva oficina en el último piso del edificio corporativo. Su cabello, ahora elegantemente corto por elección propia, se había convertido en su marca personal de resiliencia. La fundación que dirigía había ayudado a docenas de mujeres a recuperar sus vidas después de ser víctimas de fraude y manipulación. El periódico sobre su escritorio mostraba una noticia que cerraba el círculo. Clara había sido encontrada inconsciente en su celda, víctima de las mismas humillaciones que ella y Manuel habían infligido a otros. Manuel, por su parte, había perdido todo respeto en prisión cuando se descubrió la verdadera naturaleza de sus crímenes. El karma, como un artista meticuloso, había pintado su obra maestra. Su madre entró a la oficina con una sonrisa y un sobre amarillo. «Llegó esta mañana», dijo, entregándole el documento. Era la resolución final del divorcio. Victoria firmó los papeles sin dudar, sintiendo cómo el último peso se levantaba de sus hombros. Ya no era la esposa traicionada de Manuel Reyes, era Victoria Ruiz, la mujer que había transformado su tragedia en el catalizador de un cambio social. Las paredes de su oficina estaban decoradas con recortes de periódicos, pero no los que relataban su tragedia. Eran historias de las mujeres que había ayudado, ejecutivas que habían recuperado sus carreras, madres que habían reunido a sus familias, jóvenes que habían recuperado su confianza. Cada historia era un testimonio de que la verdadera venganza no estaba en la destrucción, sino en la reconstrucción. Una joven abogada entró con los últimos informes. Los programas de reinserción financiados con la venta de los salones de belleza estaban mostrando resultados extraordinarios. Las mujeres no solo encontraban empleo, sino que muchas habían iniciado sus propios negocios. La humillación que Manuel había intentado infligir con sus palabras sobre su cabello se había transformado en un imperio de empoderamiento femenino.
Victoria tomó su abrigo, lista para dirigirse a su conferencia semanal en la prisión de mujeres. Mientras caminaba por los pasillos del edificio, los empleados la saludaban con respeto. No era la lástima que alguna vez temió encontrar. Era la admiración por una mujer que había convertido cada cicatriz en una lección de fortaleza. En el estacionamiento, se detuvo frente al espejo de su auto. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer transformada. Con ese pelo, solo sirves para ser prostituta. Las palabras de Manuel ahora sonaban distantes y patéticas. Ella había demostrado que servía para algo mucho más grande, para ser un faro de esperanza y justicia. El universo, en su infinita sabiduría, había utilizado cada pieza de su tragedia para crear algo hermoso. La venganza más dulce no había sido ver a sus traidores tras las rejas, sino convertirse en la mujer que ahora era, fuerte, libre y capaz de cambiar el mundo, un alma herida a la vez.